я родился, при советах я родился, при советах я родился. Привет, amigos míos, un gran saludo de parte del profesor Javier. Esta vez nos vamos hasta Ecuador, a la provincia del Chimborazo, al cantón Guamote y a la parroquia Cebadas, donde está Belén, a quien le damos un fuerte abrazo. Gracias por enviarnos estos 4 problemas de vectores. Muchas gracias. Bienvenidos. En la primera parte de este video tenemos este problema que nos dice que, sabiendo que el módulo del vector fuerza resultante de otros dos que forman un ángulo recto es 10 kiloponios y que uno de ellos es de 6 kiloponios, calcular el otro por 2 procedimientos. Bueno, vamos a primero hacer nuestro gráfico como es habitual, un plano cartesiano en donde vamos a ubicar los vectores. Como son vectores de un módulo de 10 kiloponios y eso corresponde a la fuerza, vamos a poner F1 y F2 a esos vectores. Nos dice que también forman un ángulo recto. Entonces yo voy a ubicar por aquí, antes pongamos Y, acá vamos a ubicar X y vamos a poner el primer vector en verde. Vamos a ubicar aquí el vector. Aquí tenemos nuestro primer vector F1 y que valga 6 kiloponios. Y por otro lado, en blanco, vamos a poner al segundo vector, ahí, en esta posición, y va a ser F2, que no sabemos, porque nos dice que calculemos el vector, más no el módulo, nos pide el vector. Bueno, apliquemos el método del paralelogramo, como es, ubicamos una paralela al vector F1 y una paralela al vector F2 y obtenemos en azul nuestro vector resultante. Ahí tenemos el vector resultante. Bien, ahora vamos al primer procedimiento. Aquí voy a poner el primer procedimiento. Como nos damos cuenta, yo voy a rayar aquí esta parte interna de este triángulo. Y nos damos cuenta que en su parte inferior tiene 90 grados. Por tanto, es un triángulo rectángulo. Y podríamos aplicar en los módulos el teorema de Pitágoras. Es decir, la resultante al cuadrado será igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. ¿De dónde? ¿Qué nos pide? F2. F2 es igual a la raíz de R al cuadrado menos F1 al cuadrado. Si nosotros reemplazamos, F2 sería la resultante. ¿Cuánto vale la resultante? El módulo del vector fuerza resultante de otros dos es de 10 kiloponios. Entonces este es 10 kiloponios.
Muy bien, pongámosle 10 kilopollios también aquí. Y elevamos al cuadrado menos F1. F1 vale 6. 6 kilopollios elevados al cuadrado. F2 va a ser 10 al cuadrado, 100. 100 menos 36, 64. Y la raíz de 64 es 8 kilopollios. Listo. Ahí parecería que hemos terminado. Pero, según el problema, está hablando de vectores. Y que uno de ellos es de 6 kilopollios. Calcular el otro vector. O podría ser calcular el otro módulo. Si fuese el módulo, ya tendríamos. Pero, si queremos poner en vector esto, sería F2 en vector. Y podríamos elegir las coordenadas. ¿Cuántas habían? Tenemos 5, ¿no? Las coordenadas rectangulares, las coordenadas en IJ, las coordenadas en su módulo unitario, las coordenadas geográficas y las polares. Entonces, elijamos las polares. Entonces, este vector sería el módulo que ya tenemos, 8 kilopollios, y el ángulo polar. En este caso, el ángulo polar sería este, ¿no? 90 grados. Y ubicaríamos aquí. Y ya tendríamos el vector. Cualquiera de los dos, ¿no? Sea solo el módulo o el vector en sí. Primer procedimiento. El segundo procedimiento va a tener que ver con esta fórmula. Que un vector z quede expresado de la siguiente manera. El módulo por el coseno de phi, que es el ángulo polar, y el módulo por el seno del ángulo polar. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ahí está esa fórmula. Ahora bien, si sabemos que F1 más F2 me da como resultado la R, lo que tendríamos que hacer es que R va a ser igual a 10 kilopollios por el coseno del ángulo que no sabemos. Aquí tenemos. Este es el ángulo θ, pero acá tengo el ángulo phi. Ya vamos a ver cómo resolver. Ahora, 10 kilopollios por el seno del ángulo polar. Y ponemos ahora menos F1. El módulo de F1 es 6 kilopollios. Por el coseno no tiene ninguna elevación. Entonces coseno de 0 grados. Y 6 kilopollios por el seno del ángulo de 0 grados. Ahí lo tenemos. Bien. Pero aquí nos falta un ángulo. Phi. ¿De dónde sacamos? Vamos a ver una función trigonométrica que funcione en ese triángulo rectángulo para encontrar el ángulo. Entonces sería la del coseno. Vamos a poner aquí coseno del ángulo θ va a ser igual a cateto adyacente 6 kilopollios sobre la hipotenusa 10 kilopollios, dándome como resultado θ 53 grados.
Ahora, si nosotros vamos a reemplazar, nos quedaría R, aquí tenemos, y 10 kilopondios por el coseno de 53, eso me va a dar 6. 10 por el seno de 53 me va a dar 8. Y vamos a poner kilopondios por fuera. Menos F1, cambiándole de signo aquí sería negativo y por acá también negativo. Entonces menos coseno de 0 es 1 por 6, 6. Y seno de 0, 0 por 6, por menos 6, perdón, 0 kilopondios. Lo cual me dará F2. 6 menos 6, 0. Y 8 más 0, 8 kilopondios. Como vemos, está en coordenadas rectangulares. Podemos pasarle a coordenadas polares y sabemos que va a darnos como módulo 8 kilopondios, 90 grados. Y es la misma respuesta que hemos obtenido en el primer procedimiento. Моя страна. A continuación, en este problema, nos dice que sabiendo que el módulo del vector resultante de otros dos correspondientes a sendas fuerzas perpendiculares es de 100 kiloponios y que uno de ellos forma un ángulo de 30 grados con dicha resultante. Hallar esta fuerza. Bien, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Lo tenemos por aquí. Aquí vamos a ubicar Y y X. Ahora, dos fuerzas perpendiculares entre sí. En este primer caso, en azul, vamos a hacer la siguiente. En blanco, vamos a poner con tiza blanca a F1. Y por acá vamos a hacerle en azul F2. Y siguiendo nuestra norma para el método del paralelogramo, paralela a F1 y paralela a F2, y trazamos nuestra resultante. Como sabemos, la resultante tendrá un ángulo de inclinación θ. Vector resultante. Bien, vamos a ver, nos vamos a ubicar justamente con verde, vamos a marcar este triángulo que se va a formar en esta posición. Nosotros podremos encontrar aquí una función trigonométrica que involucre a F1 y que involucre a R. ¿Cuál sería esa? El coseno del ángulo θ, y eso sería igual al cateto adyacente, que es F1, y la hipotenusa, que sería el módulo del vector R. Como nos pide F1, entonces R que está dividiendo pasaría a multiplicar y nos quedaría R por el coseno de θ.
R 100 kilopondios y el ángulo es de 30 grados. Este θ es de 30 grados. Entonces ubicamos aquí 30 grados. F1 86,603. Listo. Y si queremos poner esto como vector, ya he dicho, primero hay que elegir qué coordenadas quiero poner. Si quiero ponerle como vector, yo voy a elegir coordenadas rectangulares. Y en este caso será 86,603 punto y coma 0 kilopolvios. Y ahí tendríamos tanto el módulo de la fuerza 1 y el vector que representa esta fuerza. Y así llegamos a la parte final de este problema. Никому не нужна, никому. A continuación nos dice que la velocidad de un bote en agua en reposo es de 8 kilómetros por hora. Sabiendo que la velocidad de la corriente del río es de 4 kilómetros por hora, hallar el ángulo que debe formar con la orilla, la ruta del bote, para que alcance un punto de la otra orilla, enfrente al de partida. Para ello, ustedes pueden tomar la alternativa de dibujar el río de esta manera y que fluya el agua de esta forma, en esta dirección. Pero también pueden dibujarla así mismo horizontalmente y que el agua fluya a este lado. No es problema, pueden ustedes escoger cualquiera de las alternativas. Pudiendo también hacerlo y que el agua vaya de esta forma, o también que fluya de esta forma. Cualquiera de los 4 gráficos es válido. Yo me voy a quedar con la forma horizontal. Entonces todo depende de su punto de vista. Por aquí la primera orilla, acá la segunda orilla. En esta posición de partida. Entonces ahí voy a dibujar el plano cartesiano. Y voy a ubicar aquí X y Y. Ahora, voy a poner el punto hacia donde debe ir el barco, hacia la otra orilla, al frente de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer este vector? Este vector, vamos a pintarle de azul, siguiendo la trayectoria que queremos que el barco o que el bote siga. De esta forma. Esta vendría a ser la resultante, porque queremos que una vez que este bote imprime una velocidad de 8 kilómetros por hora y a su vez el agua también fluye con una velocidad de 4 kilómetros por hora, queremos que esta sea la trayectoria final de nuestro bote. Por tanto, sabemos que el agua está fluyendo en esta dirección, es decir, en el eje X. Y vamos a dibujarle en esta posición. Aquí lo vamos a dibujar y tenemos aquí que voy a poner la velocidad del agua. Y eso es 4 kilómetros por hora. ¿Ya? Y ahora sí, ahí viene la deducción. Si este es el primer vector y esta es la resultante, ¿dónde ubico el otro vector que está aquí?
para poder hacer la suma de vectores. Entonces no nos queda más que unir esta partecita de aquí de esta manera. Y la misma le trasladamos, esta paralela, le trasladamos al punto de partida. Y hemos obtenido nuestro paralelogramo. Y tenemos aquí, esta sería la velocidad del bote. En este caso tenemos 8 kilómetros por hora. Ahí está el gráfico. Ya lo hemos resuelto. Ya sabemos que queremos que este bote no vaya en esta dirección, sino que la resultante sea de esta forma que está pintada en azul. La pregunta es, hallar el ángulo que debe formar con la orilla la ruta del bote para que alcance el punto de la otra orilla. Bueno, entonces lo que nos va a pedir es este ángulo. Una función trigonométrica. Yo voy a poner aquí coseno de θ. Miren cómo estamos aquí. Yo voy a dibujar por aquí esta R a este otro lado para obtener este triángulo, rectángulo por supuesto. Por aquí serían 90 grados. Y tomemos una función trigonométrica que yo he dicho coseno de θ. ¿Cuánto será ese valor? Coseno de θ sería igual al lado o al cateto adyacente. En este caso vale 4 kilómetros por hora y sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 8 kilómetros por hora. Nosotros podemos simplificar. En este caso no utilizamos la calculadora porque aquí nos daría 60 grados. 4 entre 8, lo que nos quedaría es un medio. Y el coseno de 60 es un medio. Aquí tendríamos el valor pedido a nuestro problema. Y llegaríamos al final. Llegamos al último problema que nos ha dejado Belén. Nos dice que sobre un cuerpo, 4 vectores fuerza están aplicados a un cuerpo en un punto O. ¿Cómo indica la figura? Hallar analíticamente la resultante. Para este proceso, lo que hacemos es partir de nuestra fórmula de cómo queda definido un vector en sus coordenadas rectangulares. El módulo por el coseno del ángulo polar y el módulo por el seno del ángulo polar. Así queda representado un vector en sus coordenadas rectangulares, tomando en cuenta que este es phi y representa el ángulo polar. Ya hemos visto en los videos anteriores. Vamos a ir haciendo entonces esta transformación tanto para F1 como para F2, para F3 y para F4. Arrancamos con F1. F1 será igual. ¿Cuál es el módulo de F1? 110 kilopolvos por el coseno del ángulo polar. Coseno del ángulo polar. Si está en el segundo cuadrante, el ángulo polar sería este. Hasta aquí. Entonces, como nos podemos dar cuenta, tendríamos 90 y 60. Esto valdría 60. Serían 150. 150
grados. Y pondríamos 110 kilopoldios por el seno de 150 grados. Ya está el primero. Ahora, vamos para F2. ¿Cuál es el módulo de F2? Sería 100 kilopoldios. 100 kilopoldios. ¿Cuál es el ángulo polar? Coseno del ángulo polar. Sería simplemente esta partecita de aquí, que ya vemos que es 45 grados. Está en el primer cuadrante. Entonces sería 100 kilopoldios. Vamos a borrar aquí. Y tendríamos kilopoldios por el seno de 45 grados. Para F3 tendríamos F3 160 kilopoldios y por el coseno del ángulo polar. El ángulo polar vendría desde aquí hacia este vector. Entonces sería 180 más 20, tendríamos 200 grados. Y pondríamos aquí 160 kilopoldios por el seno de 200 grados. Y para F4 tendríamos 80 kilopoldios por el coseno de 0 grados porque no tiene ninguna inclinación y 80 kilopoldios por el seno de 0 grados. Luego vamos nosotros ya a poner los resultados finales. Ahora sí nos ayudamos de nuestra máquina. 110 por coseno de 150, 95,263. Esto es negativo. ¿Y por qué me sale negativo? Porque F1 está en el segundo cuadrante. ¿Y cuál es la marca? Menos y más. Entonces, ya sabemos que la otra coordenada debe darnos positiva. Vamos a ver. Entonces 110 por el seno de 150, esto nos da 55. Ahí tenemos 55 grados. Y efectivamente, no es grados, perdón. Y efectivamente nos da la coordenada positiva, ¿no? Entonces aquí podemos poner kilopoldios. Bien, siguiendo lo otro. 100 por el coseno de 45 nos da 70,711. 70,711 nos da positivo. Está en el primer cuadrante. Y además, si ustedes saben que si es de 45 grados el ángulo de inclinación, pues será igual en valor la coordenada rectangular en X y la coordenada rectangular en Y. Entonces pondríamos 70,711 kilopoldios. Nosotros estamos utilizando siempre 3 decimales. Para F3, F3 está en el tercer cuadrante. Entonces aquí el signo o la marca es menos y menos. Aquí debe darme negativo. Vamos a ver si en la máquina nos da 160 por el coseno de 200 menos 150,351 menos 54,723. Muy bien, ahí lo tenemos. Y los dos valores están negativos, como ya dijimos antes. Y en este caso, lo único que yo voy a tener es coseno de 0 es 1 por 80, sería 80, y seno de 0, 0 por 80, 0 kilopoldios. Ahora sí, lo que voy a hacer es encontrar la resultante
Haciendo menos 95,263 más 70,711 menos 150,351 y más 80 menos 94,903. Y por el otro lado tendríamos que hacer 55 más 70,711 menos 54,723 y más 0. Bueno, entonces nos dará un resultado de 70,988, esto en kilovolios. Sí, correcto. Negativo y positivo. Es decir, esta resultante, al sumar todas estas fuerzas, nos dará en el segundo cuadrante. Pero la respuesta no estaba así. La respuesta me pedía, Belén decía, en coordenadas polares. Aquí estamos en coordenadas rectangulares. Por tanto, si hacemos Pitágoras, 94,903 elevamos al cuadrado más 70,988 al cuadrado y sacamos la raíz, eso nos dará como resultado final su módulo 118,515. Ahora, ¿qué nos falta? El ángulo polar en el segundo cuadrante. Revisemos 118,515. Sí, ese es el resultado. Bien, ahora por el ángulo, ya sabíamos que siempre estamos repitiendo esto, tangente de θ es y sobre x, ¿no? Y θ será igual, bueno, pongámosle tangente todavía, solo para reemplazar el valor de y, 70,988 sobre 94,903 y sobre x, aquí negativo, y θ 37 grados. 37 grados. Eso estamos hablando del segundo. Aquí tendríamos, vamos a graficar, aquí tendríamos la resultante en el segundo cuadrante. Lo que estoy sacando es este valor de 37 grados. Lo que yo necesito es el ángulo polar, que está aquí. Entonces sería 180 menos 37, 143 grados. Y aquí tenemos nuestra respuesta final. Esa sería la resultante en coordenadas polares. Recuerden que acá sacamos en coordenadas rectangulares, pero pueden pedirles en otras coordenadas, según como decida el guía, el profesor o la bibliografía. Así llegamos a la parte final de nuestro video. En esta oportunidad, gracias otra vez más a Belén. Nos vemos en otra oportunidad. До свидания. Мне нужна моя страна. Jamendo.com